buenas amigas y amigos, atención porque tenemos información de último minuto que está generando un fuerte debate en Venezuela. Lo que acaba de anunciar la presidenta encargada Delcy Rodríguez no ha pasado desapercibido y ya comienza a provocar reacciones dentro y fuera del país. Según sus declaraciones, las instalaciones del helicoide dejarán de funcionar como centro de reclusión y serán transformadas en un espacio social y deportivo. Sí, así como lo escucha. Ese mismo lugar que durante años fue señalado por organizaciones de derechos humanos como un símbolo de represión y sufrimiento, ahora sería convertido en un centro destinado a actividades comunitarias, culturales y recreativas. El anuncio abre una discusión profunda. Para algunos, podría interpretarse como un intento de cambiar la narrativa alrededor de un sitio que marcó la historia reciente del país. Para otros, resulta imposible desligar la infraestructura de los hechos que allí ocurrieron. El helicoide no es simplemente un edificio. Para muchos venezolanos representa denuncias de detenciones arbitrarias, interrogatorios y presuntas violaciones a los derechos humanos. La pregunta que surge es inevitable. ¿Se puede transformar un símbolo de controversia en un espacio de convivencia sin antes rendir cuentas o esclarecer completamente lo ocurrido en su interior? ¿Es esto un gesto de reconciliación o una estrategia política para cerrar un capítulo incómodo? En medio de la compleja realidad venezolana, este anuncio llega en un momento delicado. Las decisiones simbólicas tienen peso, y más cuando se trata de lugares que forman parte de la memoria colectiva. Lo que está en juego no es solo el destino físico de un edificio, sino la forma en que se construye el relato sobre el pasado reciente. Queda por ver cómo se ejecutará esta transformación, cuáles serán los plazos, qué instituciones estarán a cargo y sobre todo, qué dirán las víctimas y sus familiares. Porque más allá de los proyectos urbanísticos o sociales, existe un componente humano que no puede ignorarse. La discusión está abierta. ¿Es un paso hacia adelante o una manera de pasar la página sin mirar atrás? Los leo en los comentarios. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto, consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería y hoy podemos decir que en menos de un mes el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución. Yo, ministro de Obras Públicas del Gobierno Bolivariano, junto a todo el equipo involucrado, nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez. Las declaraciones de Delcy Rodríguez y posteriormente las del ministro de Obras Públicas no pueden analizarse como un simple anuncio administrativo. Estamos hablando del helicoide, un lugar que durante años ha sido señalado como uno de los símbolos más polémicos del poder en Venezuela. Por eso, más que un proyecto arquitectónico, lo que se ha puesto sobre la mesa es un movimiento político cargado de significado. Cuando Delcy Rodríguez afirma que las instalaciones dejarán de ser un centro de detención para convertirse en un espacio social, deportivo, cultural y comercial, el mensaje busca proyectar transformación, renovación y cierre de etapa. El discurso apunta a cambiar la narrativa de un lugar asociado a denuncias de presos políticos y presuntas violaciones de derechos humanos, para presentarlo ahora como un espacio de encuentro comunitario. Sin embargo, el problema no es la idea de resignificar un edificio, el problema es el contexto. El helicoide no es un espacio neutral. Es un lugar que ha sido mencionado en informes de organizaciones nacionales e internacionales como centro de reclusión del servicio de inteligencia. Transformarlo implica necesariamente enfrentarse a esa historia. En las declaraciones no se escuchó una sola mención a las víctimas, ni a investigaciones, ni a procesos de reparación. El enfoque fue completamente institucional y operativo. Luego interviene el ministro de Obras Públicas reforzando la narrativa oficial.
Habla de consultas con la comunidad y con la familia policial, de levantamientos arquitectónicos, de aprobación en menos de un mes y de inicio inmediato de la ejecución. El tono es técnico, eficiente, casi empresarial. Se presenta como una obra que avanza con rapidez y compromiso político, subrayando que se cumplirá la palabra de la presidenta, pero esa rapidez también despierta preguntas. ¿Puede un lugar con semejante carga histórica ser transformado en cuestión de semanas sin un debate nacional más amplio? Otro punto que genera reflexión es el público beneficiario que se menciona, la familia policial y las comunidades aledañas. No se habla de memoria histórica, ni de convertir el espacio en un centro de documentación, ni en un museo que permita entender lo que ocurrió allí. Se opta por una resignificación funcional, no necesariamente simbólica, y eso es clave, porque cuando un Estado decide qué hacer con un espacio marcado por denuncias, está también decidiendo cómo quiere que se recuerde el pasado. En términos políticos, el anuncio puede interpretarse como un intento de cerrar un capítulo incómodo y proyectar una imagen de normalización. Transformar una cárcel en un centro deportivo transmite la idea de superación, de avance, de cambio, pero el cambio no se decreta, se construye con verdad y con reconocimiento. Si la memoria se omite, la transformación corre el riesgo de percibirse como maquillaje institucional. También hay que considerar el momento en que se hace este anuncio. En un contexto donde el debate sobre derechos humanos sigue presente, la decisión tiene implicaciones hacia la comunidad internacional y hacia la opinión pública interna. No es una decisión aislada, es un movimiento dentro de un tablero político mucho más amplio. En definitiva, las declaraciones de Delcy Rodríguez y del ministro muestran coherencia interna en el discurso gubernamental, rapidez, ejecución, cumplimiento y transformación, pero dejan vacíos importantes en el plano moral y simbólico. El desafío no es convertir concreto en canchas deportivas. El verdadero desafío es enfrentar el pasado con responsabilidad, porque cuando se trata de lugares que han marcado la historia reciente, la pregunta no es solo qué se construirá allí, sino qué se hará con la memoria de lo que ocurrió entre esas paredes. Y esa es una conversación que aún está pendiente. Hoy trabajamos en un proceso de reconocimiento de heridas, de perdón y de reencuentro. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática 2026, recientemente aprobada, es un instrumento orientado a consolidar la paz y la reconciliación nacional tras los ciclos de violencia política recientes, garantizando seguridad jurídica y justicia restaurativa sin permitir impunidad en delitos graves como lesa humanidad, homicidio intencional o acciones contra la soberanía. Crea una comisión especial de seguimiento, reafirmando que Venezuela resuelve sus asuntos internos con su propio marco constitucional y en defensa de la convivencia democrática. Ese es el mensaje central que hoy traemos a este Consejo. Los derechos humanos no pueden ser instrumentos de guerra política, no pueden ser selectivos, no pueden depender de alineamientos ideológicos. Excelencia, preocupa profundamente que mientras son a escrutinio constante, proporcional, tragedias de enorme magnitud, la debate del pueblo, la atención firme que el derecho internacional sea humano. No debe credibilidad como espacio universal y con todos. Venezuela no viene aquí a evadir responsabilidades. Somos con el fortalecimiento de nuestra institución, con nuestra protección, cooperación internacional. Basado en estos principios, hemos reanudado la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reabriendo espacios de diálogo técnico con base en el respeto a nuestra soberanía,
como Estado miembro de las Naciones Unidas. Es necesario proponer una reflexión colectiva. Si los derechos humanos se convierten en herramienta de presión política, pierden su esencia moral. Si se aplican de manera selectiva, pierden su legitimidad. Si se subordinan a intereses estratégicos, pierden su autoridad. Venezuela ha decidido un camino, el camino de la paz con soberanía, el camino del diálogo sin renunciar a nuestros principios, el camino de la reconciliación interna sin olvidar la justicia, el camino de la cooperación internacional basada en la igualdad jurídica de los Estados. Demandamos que este Consejo sea capaz de mirarse a sí mismo con espíritu crítico, que sea capaz de corregir desviaciones, que sea capaz de actuar con la misma firmeza frente a cualquier violación. Las declaraciones del canciller Iván Gil durante el 61 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos deben analizarse no solo por su contenido, sino por el escenario en el que fueron pronunciadas. El Consejo no es una tribuna política convencional, es un espacio donde los estados comparecen bajo el escrutinio internacional en materia de derechos fundamentales. Por eso, cada palabra tiene peso diplomático y cada argumento tiene implicaciones más allá del discurso interno. En su intervención, el canciller insistió en que Venezuela es víctima de una campaña de politización de los derechos humanos. Sostuvo que estos no pueden convertirse en instrumentos de guerra política ni en mecanismos de presión ideológica. Ese planteamiento, en abstracto, puede sonar razonable. Ningún país quiere que el tema de los derechos humanos sea utilizado selectivamente con fines geopolíticos. Sin embargo, el problema no está en la denuncia de un posible doble rasero, sino en la omisión de las preocupaciones concretas que han sido documentadas por organismos internacionales. Durante años, informes independientes han señalado denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y cuestionamientos al sistema judicial venezolano. Ante ese contexto, limitar el discurso a la idea de una conspiración política internacional puede interpretarse como una estrategia defensiva más que como una disposición a revisar prácticas internas. La comunidad internacional no solo escucha la denuncia de politización, también observa si existe voluntad de cooperación con los mecanismos de supervisión y si se implementan reformas estructurales. Otro aspecto clave del discurso fue la narrativa de soberanía y la denuncia de acciones externas contra Venezuela. Defender la soberanía es un principio legítimo del derecho internacional. Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos, el centro del debate no es únicamente la soberanía del Estado, sino la protección efectiva de las personas dentro de ese Estado. Cuando el discurso se enfoca principalmente en factores externos, corre el riesgo de desplazar la discusión sobre responsabilidades internas. Además, el canciller proyectó una imagen de compromiso con la reconciliación nacional y con instrumentos legales que, según el gobierno, buscan fortalecer la convivencia democrática. La crítica aquí no es la intención declarada, sino la profundidad real de esas iniciativas. La reconciliación no se construye solo con leyes o anuncios diplomáticos. Requiere transparencia, investigaciones imparciales y confianza en las instituciones. Si la narrativa oficial niega sistemáticamente la legitimidad de las denuncias, esa confianza se debilita. También es importante considerar el impacto internacional del discurso. En foros multilaterales, la credibilidad se construye con hechos verificables y con apertura a la cooperación. Un mensaje centrado en la confrontación puede fortalecer la cohesión política interna, pero no necesariamente mejora la percepción global ni facilita el levantamiento de cuestionamientos en materia de derechos humanos. En definitiva, la intervención del canciller Iván Gil fue coherente con la línea política del gobierno venezolano: defensa de la soberanía, denuncia de politización y afirmación de compromiso con la paz interna. Sin embargo, la crítica central es que el discurso dejó en segundo plano la necesidad de responder de manera concreta y verificable a las preocupaciones sobre derechos fundamentales.
En el escenario del Consejo de Derechos Humanos, no basta con rechazar acusaciones, se espera evidencia de avances reales, cooperación sostenida y voluntad de rendición de cuentas. La verdadera prueba no está en la retórica diplomática, sino en las transformaciones prácticas que puedan medirse dentro del país. Y esa es la conversación que seguirá abierta más allá de cualquier intervención ante la ONU.